Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, Hablemos de, en el que cada 15 días estamos hablando de alguna película o de alguna serie. Y el día de hoy, en conmemoración de septiembre, que aquí en México es el mes patrio. Y en Chile. En muchos países de Latinoamérica, creo que también Perú, Argentina, también celebran su independencia en este mes. Es el mes de la independencia de Latinoamérica casi en general. Muchos países celebran su independencia en septiembre, pero en conmemoración a estas fechas, septiembre es un mes en el que solemos hablar de películas mexicanas. Y hoy vamos a hablar de una película que, curiosamente, a pesar de que ya tiene 6 años que se estrenó, se puso en tendencia de forma reciente. Fue un trend, bueno, formó parte de un trend muy viral, muy controversial y muy viral en TikTok. Bastaba con que salieras tantito a la calle, te pasearas un ratito por el centro para ver a muchísimas personas disfrazadas de payasitos, de hecho, cantando Ojitos Mentirosos. Que curiosamente Ojitos Mentirosos no aparece en la película. No. Yo pensé que sí. Oye, creo que no es mexicana, bueno, Ojitos Mentirosos. No, es un grupo mexicano. Quién sabe. Pero el día de hoy vamos a hablar de Chicuarotes. Se los dijimos por las buenas, no quisieron, ahora se chingan, pinches ojetes. A ver, tú, todo, lo que traigan. Vas, cabrón, ayúdame. Mañana nos vamos. Siguen haciendo esas mamadas, nunca van a salir de jodidos. Qué chido. Creo que tengo que hablar del elefante blanco en la habitación. Hoy no contamos con la presencia de Jason, ya que tuvo una operación de emergencia. Sí, aquí pon Fuerza Jason. Sí, Fuerza Jason, todos somos Jason. Así que el día de hoy pues le mandamos pronta recuperación, que se mejore pronto y en 2 semanas lo tendremos aquí de nuevo. Esperemos. Antes de comenzar a hablar de lleno de Chicuarotes, de qué nos pareció la película, es importante que hagamos su ficha técnica. Es una película estrenada en el año 2019, que fíjate que yo pensaba que era más antigua. No. Yo pensaba que era como por 2016, 2017. No creo que en ese tiempo Benny Manuel sigue en la secu. Sí, salió de la secu en 2017 precisamente. Y es una película dirigida por Gael García Bernal. Gael García Bernal, aquí lo conocemos más en su faceta de actor. Pues es parte de los charolastras, de este dúo de actores mexicanos que pues les ha ido bien. Sí, los charolastras pertenecientes a Y tu mamá también, que pueden ver el video en el canal de Estudio Mesa. Sí, grabado el año pasado. Sí, ha participado en Y tu mamá también, participó en Amores Perros. Es, pues yo diría, uno de los actores más afamados mexicanos. Pero en esta ocasión no sale la película, él es quien dirige. Quien sí sale en la película es Benny Emanuel, que como ya lo mencionabas, lo conocimos en la secu. Bueno, seguramente ya había actuado antes, ¿verdad? Pero yo creo que el papel donde más se dio a conocer, donde saltó a la fama, fue yo creo en la secu. No sé tú si seas fan de Benny Emanuel, que sepas que en qué otras películas actuó. No, pues nada más esa, después en Ugly. Sí, después en Ugly, más recientemente. Que también tiene una película con una... ¿Cómo se llama esa película? No sé. Bueno, hablaremos en otra ocasión de esa película. Ajá, también como mencionas, participó en Ugly, también salió en Vuelven. Vuelven, que es película de la que hablamos el año pasado. Igualmente pueden checar nuestro video de Vuelven. Y él interpreta a Cagalera, que como lo mencionábamos antes de comenzar aquí a hablar de la película, ninguno de los personajes tiene nombre. Todos se refieren por sus apodos, excepto a su Hailey, que es interpretada por Lady Gutiérrez. Yo creo que es una actriz a la que pues la hemos visto en muy pocos papeles fuera de aquí. E igualmente a Gabriel Carvajal que interpreta a Moloteco, que es el sidekick de Cagalera, es como su Robin. Que de hecho fue su debut actoral de este actor. Sí, y se nota un poquito. No, pero creo que eso le da autenticidad. Sí, le da bastante autenticidad porque precisamente su personaje es como un poco tímido, un poco reservado, tiene muy pocos diálogos, pero sí tiene mucha presencia en pantalla. Y también tenemos entre los actores más destacados a Daniel Jiménez Cacho, que interpreta a Chillamil. ¿Chillamil o Chilamil? Chilamil, que es ex convicto que de alguna forma, que más platicaremos más adelante, pues se termina involucrando con nuestro trío de protagonistas de una desafortunada manera. Pero cuéntame, ¿a ti qué te pareció la película? Me comentaste que ya la habías visto en el cine. Yo es la primera vez que veo Chicuarotes. Así que cuéntame, ¿cuál fue tu opinión en aquel entonces? Y actualmente si cambió algo de tu forma de pensar en la película. A mí Chicuarotes, como lo comentaste, yo la fui a ver al cine cuando se estrenó. Y fue una película que en su tiempo me gustó mucho. La fui a ver cuando, pues, en el 2019, cuando tenía 19 años.
pero ya darle una nueva revisitada ya aquí una persona madura. Sí, me hizo darle otro tipo de valor a esta película. Debido a que, pues sí, como para los que ya la hayan visto, es una película que es un poco cruda en la historia que cuenta y en los hechos que se transcurren durante toda la película. Porque básicamente, de hecho, mucha gente la compara con Los Olvidados. Sí. Sí, que es los olvidados del siglo XXI. Los olvidados del siglo XXI. Y sí, porque pues básicamente cuenta la historia de una pareja de chavos que buscan salir de la pobreza, cuando todo parece empujarlos, de hecho, incluso más abajo, porque la película pues entera es toda una catábasis dentro de lo que está una persona dispuesta a hacer, básicamente para sobrevivir. Es una película que, a pesar de los temas tan crudos que presenta, nunca abusa mucho como del morbo o de ese tipo de cosas que podrían incluso hacer que la gente siga viendo la película. No, te lo muestra básicamente, como lo comenté, de una manera muy cruda, todos los eventos de la película, toda esta violencia sistemática que viven los chavos, bueno, la gente en general de escasos recursos y de zonas marginadas, porque pues básicamente pasan violencia de todos lados, desde el trabajo, desde la pobreza, desde la familia, incluso desde las autoridades que deberían protegernos, son muchas veces los principales ejersores de esta violencia. Sí, es una película con un mensaje muy potente que pues tristemente parece que se está desvirtuando un poco pues por todo este tren de Ojitos Lindos, que empezó como un tren pues aquí chido, pero pues se fue pervirtiéndose hasta lo que conocemos ahorita. Sí, se fue desvirtuando. Sí, y en sí la película pues sí siento que debería ser como de cajón para el mexicano promedio esta película, porque pues sí, básicamente es un retrato muy fiel de los lugares marginados en México, y en general me gustó mucho. Muy bonita película. Sí, bueno, no. Mexichango approves. Revivió al cine mexicano con esta película. Pues sí, pues ves que forma parte de esta segunda ola de esta segunda ola del cine mexicano. Sí, revivió con Chicuarotes y un año después lo mató Nuevo Orden. Sí. En general, ¿te gustó? Sí. ¿Consideras cómo te gustó más verla? ¿En aquel entonces en el cine o consideras que actualmente sí ha tomado un valor más importante? Pues sí, principalmente pues porque ya soy un poco más consciente pues de mi entorno y de toda esta injusticia social que vive el mexicano promedio, pues siento que ahorita. Porque sí, al principio dices, pues está chida aquí el moloteco, es bien chistoso, pero pues tal vez no tienes tanta conciencia del problema real que intenta de relatar la película. Sí, ya te volviste más zurdo. Sí. El tío Richie estaría muy decepcionado de ti. Sí, pero sí, muy, muy buena película. Cuéntame, ¿a ti qué te pareció? A mí, como te digo, es la primera vez que veo la película. Cuando salió, pues creo que ni estaba aquí. No. Estamos cumpliendo un sueño. Sí. Vas a ser explotado laboralmente. Ajá, no tuve la oportunidad de verla en cines. Incluso creo que aunque hubiera estado acá, tal vez no lo hubiera visto porque no estaba en mi radar en ese momento, al menos. Pero sabía lo importante que fue la película en su momento, ¿no? Creo que sí, incluso, aunque actualmente se revalorizó precisamente por este tren, yo creo que también en 2019 fue un poquito tendencia. Y también yo creo que hace rato decía que Nuevo Orden, que se estrenó un año después, mató el cine mexicano, y yo creo que incluso puedo encontrar ciertas similitudes entre las dos películas. Tal vez te hablan del mismo problema, pero viéndolo desde dos perspectivas completamente distintas. Sí, dos perspectivas que chocan mucho. Dos perspectivas que chocan mucho. La del Waxican y la del mexicano de a pie. Exacto. ¿Viste Nuevo Orden? No, yo nunca la puedo ver. A menos que hablemos de ella aquí. No, nunca vamos a hablar de ella aquí, pero Nuevo Orden también pues trata un poquito como de esta problemática de la desigualdad. Pero es de aquí pues ahora sí, literalmente de los pobres levantándose, ¿no? Sí, de los pobres levantándose, pero fíjate que pese a tal vez la controversia que armó la película en su momento, como tal el tema no termina siendo ese de pobres contra ricos, sino más bien al final termina consolidándose una dictadura militar que es consecuencia de este levantamiento.
no está chida. A mí no me gusta mucho. No, pero pues sí he oído que sí tiene como una producción muy grande, ¿no? Que sí. Pues fíjate que no tanto, sí tiene mucho, o sea, mucho CGI, pero el CGI son como más tomas generales, como del Reforma, todo sucio y todo feo, y el Zócalo también así todo vandalizado, pero... Como lo tiene muy bonito. Como lo tiene muy bonito. Reforma sí. Pero sí, como que la película realmente no tiene como escenas muy significativas. Pero te digo, las dos películas tocan como que la misma problemática desde una perspectiva muy diferente. Fíjate que lo que mencionas de que comparas, bueno, no es idea tuya, pero esta similitud también entre Chicuarotes y Los Olvidados es algo en lo que no había pensado y sí, creo que es muy cierto. Es tal vez tomar la historia de Los Olvidados un poquito y traerla al siglo XXI, en un siglo donde yo creo que las diferencias de clases sociales tal vez incluso se han ido diluyendo tal vez un poco, pero a pesar de eso sí hay ciertas cosas que destacan y que sí te hacen darte cuenta de la gran diferencia que existe en el México. Prácticamente hablamos de México como un país, pero es un país con realidades muy distintas. Sí, como en Marte duele. Ajá, como en Marte duele, pero y también vemos esta violencia que realmente la película no es muy cruda visualmente. No, pero pues sí los temas que toca. Ajá, los temas que toca sí, pero visualmente no es algo que busque crear morbo, o sea, no vemos muertos en pantalla, no vemos sangre, bueno sí sangre un poquito, pero no es impactante visualmente, sino más bien es impactante los temas que tocan. Y es impactante precisamente por el hecho de que son temas muy reales, ¿no? Son temas en los que vemos como estos chicos a quienes podría juzgarse precisamente pues por muchas cosas, obviamente pues no son buenas personas, son personas que mienten, son personas que roban, son personas que están dispuestas a todo, pues para salir adelante, para tratar de escapar de este círculo de miseria en el que se encuentran, pero que también a su vez son víctimas y victimarios, ¿no? Son victimarios precisamente porque ellos ejercen violencia hacia otros, pero también son víctimas de la propia violencia del sistema y de la sociedad. Son víctimas de la violencia propia per se que rodea a los barrios pobres del país. Son víctimas de violencia familiar, ya que vemos que tienen un padre pues presente, un padre que pues realmente nunca los abandonó, pues no, pero es un padre bastante violento, sí. Que ejerce violencia hacia ellos, que ejerce violencia hacia la madre y que incluso es violento con todas las demás personas, características propias del macho mexicano, sí. Del alfa, y también pues son víctimas de la sociedad misma, ¿no? De estas personas que los ven como los marginados, que los ven como son ahí están, ¿no? Están chistosos, pero y destaco también por ejemplo el diálogo del carnicero. El carnicero yo creo que es el personaje medianamente sensato. Bueno, no tanto porque pues al final es el quien organiza el linchamiento, pero sí esta escena en la que él llega y les llama la atención y los regaña y les dice que es un momento en el que la sociedad y la ciudad está tratando de reconstruirse. Película estrenada poquito más de un año después del temblor, o sea, y va hablando de que Xochimilco, bueno, prácticamente todas las zonas como de la periferia de la Ciudad de México pues fueron muy, muy afectadas por este fenómeno. Yo creo que esto forma parte como de un sistema que los somete, tal vez de forma un poquito más discreta, o sea, no vemos como lo que hablábamos el año pasado, el programa pasado de Sinners, de que veíamos pues situaciones de esclavitud, situaciones de racismo. Aquí tal vez no es tan extremo, pero por lo mismo de que es algo más sigiloso, es algo que pasa más desapercibido y que incluso eso lo hace que sea más difícil de cambiar. Sí. Está chida. Sí, está chida. Da mucho tema para platicar. Sí, precisamente de los temas que tú mencionabas, dices que encuentras cierto parecido en los temas que toca y en la historia de Chicuarotes con un libro que se llama Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Igual no sé si nos quieras contar un poquito de eso. Si no lo lean. Pues como te lo comenté aquí tras bambalinas, sí me recordó un poco los temas que platica, porque mientras en
chicuarotes buscan este dinero para entrar a la CFE. En Temporada de Huracán es básicamente la motivación Temporada de Huracán es una historia coral. Te cuentan muchas veces los mismos hechos en un capítulo y en el otro, pero desde perspectivas diferentes de los personajes. Y pues sí, uno de los protagonistas básicamente, y el motor que mueve toda la historia es que el protagonista quiere dinero para comprarse una plaza en Pemex. Igual intenta, no me acuerdo bien si intenta secuestrar o extorsionar a alguien para que le dé dinero, como chicuarotes que buscan este dinero fácil. Y sí, igual es un libro que sí narra mucho esta violencia sistemática que vivimos en México y cómo estas zonas marginales, aquí si no me equivoco en Veracruz, viven toda esta violencia, y donde son barrios que pues tristemente son muy ignorados por la gente en general, porque son los barrios marginados, son los barrios de la periferia y son los barrios que principalmente se tachan de pesados o de delincuentes. Pues básicamente no vemos o no queremos ver todas las problemáticas que atacan estos barrios, desde la violencia sistematizada, la pobreza, y eso. Sí, de hecho sí está muy bueno. Sí lo tienes que leer ahora sí que con una mente muy abierta y un estómago muy pesado, porque sí es de los pocos libros que sí me hizo cerrarlo un momento. Sí, esto lo quítalo, porque sí, no creo que a YouTube le guste, pero hay una parte donde uno de los protagonistas se mató viendo perros apareándose. Y eso pasa también en La ciudad de los perros. Sí. De Mario Vargas Llosa. Sí. Rimas. Sí. Ajá, sí, en general está muy, muy bueno, la verdad. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, leanlo. Es de una autora mexicana que me gusta mucho, que se llama Fernanda Melchor, que espero vea esto. Sí, me gusta mucho. Y curiosamente este libro es un poco más viejo. Fue fue publicado en 2017, pero ahorita vamos en datos curiosos con un poco de la historia de la película. Sí. Es bueno, no, en La ciudad de los perros no es eso. En La ciudad de los perros a una perra. Sí, a la malpapeada. Entonces no habla de huracanes el libro. No, de hecho es una historia bien chistosa de cómo lo empecé a leerlo, porque me topé en Instagram un post de libros que leer en otoño. Pues no tengo nada que leer. Y básicamente la persona que resume el libro, oye, un macabro hallazgo conmociona la charrería de La Matosa, luego de que un grupo de niños se encontraba flotando en un turbio canal de riego el cadáver de la bruja, a quien los pobladores respetaban y temían por igual. Las sospechas y habladurías recaerán sobre el grupo de muchachos del pueblo a quienes días antes una vecina vio mientras huían de la casa de la hechicera cargando lo que parecía ser un cuerpo inerte. Yo al leer eso dije, debe ser como los Goonies. Debe ser algo aquí como más policíaco y todo, y así empecé a leerlo. Ajá. Pero me quedé por la historia. Sí. Gran historia. Sí, Fernanda Melchor. Sí. Te vemos. No, ¿verdad? No. De hecho tiene una película en Netflix, producida por Netflix. ¿Tiene película? Ajá. Ok. Sí, pues pero la película sí recortó mucho. Porque tan solo ve el bloque de texto que es el libro. Todo el libro así. Todo es así. Sí. O sea, es largo. Y dices que es una historia coral. Ajá. Y es película. Sí. Hubiera estado tal vez mejor que hicieran una serie. Ajá, sí, de hecho yo cuando anunciaron el proyecto pensé que iba a ser serie. Pero sí, gran historia. Recomendación, que está más chido, ¿el libro o la película? El libro. Sí. Era del libro, la película está mal adaptada. Sí. La película no sabe lo de los perros. Sí, yo solo por eso veía la película, quise ver la película. Sé que Fernanda Melchor, un saludo y recomendación, temporada de huracanes. Si te gustó Chicuarotes, yo creo que te guste, ¿no? Es una buena también forma de también un poquito profundizar más en el tema, ¿no? En este conflicto, en esta problemática social que aqueja no solo a México, sino a muchos países de Latinoamérica, y yo me atrevo a decir que actualmente ya del mundo. Creo que una de las grandes cosas que nos ha dejado estas primeras décadas del siglo XXI pues ha sido ese decaimiento en la moral del mundo. Y del estilo de vida de la clase media y la clase baja. Este sueño americano ya vimos que es insostenible. Sí. Pero no digas eso porque... Sí, porque ya el año que viene tengo que renovar mi visa. Sí. Así que vamos con datos curiosos de Willy. Datos curiosos de Willy. En esta ocasión llega a ustedes patrocinado por Aquabonds. Aquabonds, tu mejor opción en maquillaje para payaso, pintacaritas, o sea, todo lo que involucra pintarse la cara. Aquabonds es para ti.
Bueno, comenzamos con los datos curiosos, que el primer dato curioso es de dónde viene la palabra, bueno, el nombre de la película, Chicuarotes, ya que Chicuarotes no solo es el gentilicio de los habitantes de San Gregorio Acapulco, en Xochimilco, sino que también hace referencia, bueno, el gentilicio hace referencia a un chile que se cultiva mucho en esa zona. O sea, la película viene del gentilicio del chile. Ok, sí, bueno, eso lo mencionan cuando van a robarse la sex shop. Uh-huh. Sí, el rodaje se dio en San Gregorio Acapulco, como ya lo habías comentado, que fue una de las comunidades más afectadas después del temblor de 2017. Podría decir, la película comenzó a rodar en esos años, en esas épocas, mejor dicho. ¿En qué año? ¿En 2017? Espérame, aquí lo tengo bien. Sí, ¿no fue un gato? No, fue un niño. Muchos se preguntaban por qué los protagonistas, tanto en el póster como básicamente en las escenas más emblemáticas de la película, se maquillan de payasos. Y es pues prácticamente por su trabajo, pero esto fue una edición creativa, debido a que los payasos, el maquillaje de payaso, se ha convertido en un símbolo de las personas que ocultan su dolor y frustraciones detrás de una máscara. Básicamente, mientras sus maquillajes están sonriendo, ellos, tras este maquillaje en su vida en general, pues son dos personas que sufren mucho, que básicamente, pues como lo comentamos en nuestras opiniones, sufren pues básicamente toda esta violencia que se ejerce sobre ellos. Sí, como en Watchmen. Sí, de hecho. El tercer dato curioso es que la película se comenzó a grabar antes del sismo del 2017 y tuvo que ser suspendido el rodaje por este suceso. Y se barajó la posibilidad de básicamente cambiar de locación, pero cuando regresaron a hacer su scouting para ver si era posible retomar las grabaciones en las mismas zonas, se dieron cuenta que el sismo incluso le daba un aspecto más auténtico al lugar. Más de decadencia. O sea, se ve más feo, jala. Sí, sobre todo, bueno, por ejemplo, en la escena en la que llega Cagalera con su heli, bueno, no que llega, ves que la saca está trabajando y se la lleva, sí. Y llegan como una plaza, que supongo que es como el centro de ahí de Xochimilco, y cuando le cuenta que su plan para escaparse al día siguiente, sí. Ves que ese lugar sí se ve muy decadente. Muy decadente, y la iglesia sí se ve que se le cayó el techo. Sí, fueron los datos curiosos, que pues tristemente no hay tantos como uno esperaría, porque pues no sé. ¿Por qué no investigó? No, sí investigué, traía 4 y perdí 1. Pero pues sí, esperemos que ya con todo este revuelo que está causando la película gracias al tren de ojitos mentirosos, pues haya más. Sí, a mí me llamó la atención que está entre lo más visto de Netflix actualmente. Sí. Está en el top. O sea, sí le hizo muy bien el tren a la película. Sí, el tren no le hizo bien al mexicano. Sí. Pero el tren sí le hizo bien a la película. Pero es que traspasó fronteras. He visto gente de Colombia, he visto gente de otros países haciendo el tren de ojitos mentirosos. Es que México es clave. Sí. Entonces, bueno, pues ya vayamos cerrando un poquito. Calificación final. Bueno, no, opinión y calificación. ¿Cuánto le das? Sí, es una película que me gustó mucho y siento que sí tendría que ser de cajón, así como lo es Los Olvidados, que curiosamente conocí mucha gente que no ha visto Los Olvidados. Siento que ya es algo muy muy común no haberla visto. Es que pues ya es muy vieja. Ajá, pero ves que ya está año gratis YouTube. Y ves que ya está un proyecto de hacerla color. Pero no, sí siento que le quita esta vibe. Sí. Esta vibra de la película. Sí, digo, me gustó mucho. Obviamente, pues sí tienes que verla, no pensando que el pobre es pobre porque quiere. Siento que de hecho si la ves así te sacas un mensaje como bien radicalmente diferente de la película. Sí, sales como ven, por eso están jodidos. Sí, y sí, en general, pues la película es muy, muy buena. Siento que hace un gran trabajo haciendo que empatices mucho con los personajes. Y empatices mucho con ellos y pues ahora sí que aunque se escuche mal incluso les tengas pena a todos los personajes. Y sí, me gustó. Mi calificación es un 7.8. 7.8. Híjole, muy bajo, ¿no? 8 pues. Pena y rencor a la vez, porque sí. Este Cagalera, pues sí, pobrecito, lo trató mal la vida, pero pues él también trató mal. A mí me gustó mucho la película. Siento que la crudeza tal vez se pierde un poquito al final. Un poquito, pues, tal vez, por ejemplo, yo pensé que el niño al que secuestraban que se les iba a morir. Y no se les muere. Tristemente.
No, qué bueno, pero sí es un poquito lo que dices de terminas sintiéndote mal por los personajes, pero a la vez también pues te das cuenta de esto, ¿no? De la doble sentido que se le puede dar a la película de tanto son víctimas como son victimarios y pese a que las vidas los trató mal, pues también ellos se convierten en unos ojetes precisamente por la a consecuencia de la violencia y de la carencia que han tenido a lo largo de su vida. Sí, no, y de hecho siento que es algo que dije en el de Amores Perros, ¿cómo se llamaba la chica de Amores Perros? ¿Cuál? Pues con la que se quiere fugar No me acuerdo. Bueno, de ella. Ves que lo dije que pues tristemente es la personaje que más sufre en la película. En este caso igual es con su Hailey. Básicamente se vio arrastrada a todo este problema básicamente a la fuerza. Pero también ella tuvo la culpa. Si no hubiera liberado al niño, nada de eso hubiera pasado. Yo sí muy da para muchas pláticas. Sí. A mí me gustó mucho. Es exacto, solamente les digo al final como que sí se cae un poco. No, les tuvo miedo, les dio miedo. Les dio miedo. Destaco la muerte de... ya me salí. ¿Cómo se llamaba el amigo de Cagalera? Moloteco. Destaco la muerte de Moloteco. Sí, la muerte más injusta del cine mexicano. La muerte más injusta. ¿Cómo se muere? Le dan balazo, ¿verdad? El Chilamil. Ajá. O sea, del dúo protagonista fue quien menos actuó mal. Que igual actuó mal, o sea, pues es que te vuelves cómplice de un secuestro, pues también no es como que seas muy buena persona. Pero yo creo que era quien menos tenía que haber pagado las consecuencias de los actos de Cagalera. Sí. Y también eso te habla un poquito de cómo este círculo de violencia pues nunca termina bien al final de cuentas. No terminó bien para ninguno de ellos, ya que pues aunque Sugeli y Cagalera pues siguen vivos, pues tuvieron que escapar, tuvieron que afrontar también las consecuencias de sus actos. Sí. Y creo que también es un mensaje que te deja la película, a diferencia de un poquito como estas series en donde se glorifica la violencia, que igual pues no estoy en contra, pues al final de cuentas es ficción, no puedes culpar a este entretenimiento de lo que está pasando actualmente, pero también es importante ver que estos actos violentos terminan volteándose en tu contra. Ajá, la violencia solo se paga con violencia, recuérdenlo. Sí. Así que yo también le doy de calificación un 8 sólido. Sí, pues está bien. Pasa. Está bonita la película. Muy bonita tu película, Gael. Si no la veremos a final de año para el final. No. Oye, ¿te das cuenta que haciendo esto prometemos que vamos a hablar de las películas que no pasan de probarlo? Vamos a tener que ver todos los videos para ver qué películas no pasaron. Sí. Creo que ninguna ha tenido ese problema. Sí. Por mi culpa, creo que Bike Riders no pasó. Sí, es cierto. Sí, Biker Raiders. No pasó. Sí, Biker Raiders no pasó. Así que pues sí, nada más, creo, hasta la fecha. Es la única de la que me acuerdo. Sí, la voy a volver a ver para ver si pasa. Ya. Sí. Así que nos vemos en 2 semanas para hablar de otra película mexicana. Todavía no va a acabar septiembre, así que yo creo que será buen momento para hablar de otra película mexicana. Así que nos vemos, hasta luego. Y veremos las bambalinas.